tal, amigos? Excelente tarde, ¿cómo están? Bueno, quiero mandarles un abrazo a cada uno de ustedes, que el Señor Jesús les bendiga. Soy su amigo Alex González y bueno, como cada semana traemos una cápsula en este su podcast Redención. Estamos muy contentos porque bueno, sabemos que a cada uno de ustedes les está gustando todo este trabajo que estamos haciendo y de igual forma les invitamos a que si ustedes tienen un tema, tienen algún comentario que hacernos ahí, nos lo hagan saber para que nosotros podamos hablar de ese tema. O bueno, si alguien quiere venir a acompañarnos, las puertas están abiertas. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube. Estamos como Podcast Redención y también nuestra página de Facebook oficial. Estamos como Redención Podcast. Ahí pueden suscribirse, ahí pueden darle like, ahí pueden seguir todo el trabajo que estamos haciendo en este podcast. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema en el cual es muy importante que cada uno de nosotros sepamos que cada cosa en esta vida, cada cosa en esta tierra tiene su tiempo. Dice la palabra de Dios que hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, tiempo para morir, tiempo para todo. Entonces, si hay tiempo para todo, también hay tiempo para esperar. Muchas de las ocasiones, y más hoy en día, bueno, que con lo que hubo de la pandemia, muchas situaciones complicadas, difíciles, hoy en día vemos cuánta inseguridad, cuánta delincuencia, cuánta maldad se ha desatado en estos últimos tiempos en la humanidad. Y nos preguntamos a veces, y la pregunta que muchos se hacen, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿O por qué Dios no escucha mi clamor? ¿Por qué Dios no escucha mi oración? Es necesario entender, y para eso nos vamos a ir a la escritura, a la palabra de Dios. Nos vamos a ir ahí en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 5. Vamos a empezar. Dice así la palabra de Dios. Estas son palabras del apóstol Pablo. Y dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Aquí vemos una situación en la que el apóstol Pablo podríamos decir que quizá no tenía demasiada fe, ¿verdad? Pero es lo contrario, su fe es un ejemplo de lo que es tener una fe viva, una convicción y saber esperar en medio de la necesidad. Dice la palabra que me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Bueno, aquí tengo en mis apuntes, Pablo quizá se trataba de algún problema en sus ojos, ¿ok? Él sufría de una enfermedad en su cuerpo, ¿ok? Y bueno, en este tema, él tenía un gran problema ahí. El problema era de que él estaba pasando una tribulación, estaba pasando un momento difícil. Él estaba pasando, aquí como dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Él tenía un aguijón ahí en su carne. Él tenía algo que estaba punzando a cada momento, a cada tiempo. Y quizá Pablo ya estaba en un momento de desesperación. Quizá el apóstol Pablo estaba ya debilitado, ya con una angustia en su vida. Quizá el apóstol Pablo ya estaba en un momento en el cual pues muchos nos hemos encontrado. El momento de tirar la toalla, el decir, esto ya no va, esto ya no sirve, Dios no me escucha, Dios no está conmigo, ¿dónde está Dios? Dice la palabra, dice, pero dice que para que no me enaltezca,
de sobremanera. Pero dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Es decir, que Pablo estaba pidiéndole a Dios que quitara esa situación. Había una situación tremenda en la vida de Pablo. Un hombre de fe, imagínate, Pablo era un hombre de fe. Un hombre que predicaba el evangelio del Señor y que era fuerte para predicar, era tremendo, era un hombre que, como diríamos por acá, no tenía pelos en la lengua para hablar la palabra de Dios a quien fuera. Se metió con los Gálatas, fue a las iglesias allá en Grecia, estuvo predicando en muchos lados. Tremendamente, poderosamente usado por Dios. Pero hubo un momento en el que vino ese aguijón. Porque Pablo, ahorita vamos a ver la situación por la que vino ese aguijón. Decía, aquí nos dice, nos da una pista, que dice que para que no me enaltezca sobremanera. Muchas veces pensamos que ya estamos en un nivel muy arriba. Que ya estamos exentos de las malas situaciones. Y vivimos la vida desenfrenadamente y vivimos la vida quizá pensando que no va a pasar nada en nuestra vida. Que siempre va a ser color de rosa, que siempre va a ser bendición en nuestra vida. Claro, Dios nos bendice, pero va a haber un momento en el que tú vas a tener que entender que hay un proceso en cada vida. Un proceso quizá difícil. Podemos poner un ejemplo, la enfermedad. El momento en el que quizá alguien querido llega a faltar, llega a morir. Situaciones en la familia. Esos momentos, tarde que temprano, quizá nos alcanzan a todos. Y ese momento fue el momento de Pablo, en el que llegó ese aguijón. Cuando él quizá estaba en un momento de gran bendición, predicándole a toda la gente, viene ese momento donde el Señor nos dice, hey, tranquilos, vámonos despacio, dicen por ahí. Entonces llega el momento difícil, llega el momento de la dificultad, llega el momento de la prueba, y como a veces estamos tan acostumbrados a vivir una vida sin problemas, o quizá a veces que hasta no la resuelvan, ¿no? Llega un momento en el que necesitamos humillarnos delante de Dios. Llegó un momento en el que Pablo empezó a rogar. ¿Cuántas veces nos hemos acordado de rogarle a Dios? Y rogarle no es porque Dios se haga de la vista gorda o no quiere escucharnos, ¿no? No, rogar quiere decir un clamor ferviente. Rogar significa hacerlo con más ímpetu, hacerlo con más ganas, con más humildad, con más amor, con más temor. Eso significa rogarle a Dios. No significa que Dios se hace del rogar, no, para nada, porque Dios está atento a tu voz. Y llegó un momento en el que Pablo decía, Señor, pues yo, respecto a lo cual 3 veces, fíjate, 3 veces, quizá Pablo estaba en ese momento y decía, Señor, ayúdame, porque la estoy pasando mal, Señor. Y llegó un momento en el que quizá pasó un mes y decía Pablo, ¿qué pasó, Señor? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentro? ¿Dónde te busco? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se me va este problema que yo tengo? Y volvió a pasar una vez más. Imagínate, pongámonos un momento en esa situación en la que Pablo estaba. Nos desesperamos, claro, porque nos duele nuestro corazón, nos duele nuestra carne, nos duele el proceso, nos duele. Pero una vez más volvió a clamar Pablo. ¿Por qué? Porque era un hombre poderoso de fe. Tenía una convicción. Había una convicción en su vida de que aún pasara cualquier cosa, él estaba confiado en su Dios, en mi Dios, en tu Dios, en nuestro Dios. Ahí estaba esa tremenda prueba. Y después viene algo bien poderoso aquí. Y aquí dice Pablo, y me ha dicho,
O sea, Dios le ha dicho a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Escucha, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Y ahí viene la respuesta para tu vida. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nosotros vivimos, cuando estamos viviendo una vida podamos decir, no hemos tenido tales problemas difíciles en nuestra vida. Caminamos y despertamos y nos vamos a trabajar, a la escuela, a la iglesia, a cualquier lugar, y hacemos nuestras actividades cotidianas, tomamos el celular, cosas fuera de nuestro hogar, a pasear, y nos vamos, y muchas de esas veces nos olvidamos de darle gracias a Dios. Nos olvidamos de decirle: Señor, pues gracias a ti es por lo que estoy viviendo esto. Gracias a ti es por lo que estoy bendecido. Y muchas veces dejamos pasar eso, pero dice la palabra de Dios que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Es decir, cuando viene una situación tremenda, a cada momento estamos: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, necesito de ti. Señor, escúchame. Señor, acuérdate de mí. Señor, fija tu mirada en mí. Señor, pon tu mano en mí. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos buscando esa presencia de Dios. Entonces quiere decir que cuando nosotros estamos en un proceso de debilidad, en un proceso de angustia, de tribulación, de necesidad, nos acordamos de voltear nuestros ojos al cielo y decirle: Señor Jesús, ayúdame, necesito de ti. Y ahí es donde el poder de Dios empieza a obrar en tu vida. Pero siempre y cuando, como dice aquí Pablo, dice: por lo cual, por amor a Cristo, escucha, me gozo. Es decir, en medio de tu necesidad necesitas gozarte en tu debilidad. Dice que en afrentas, en necesidades, dice porque cuando soy débil, fuerte soy. Es decir, ahí es donde se ve tu fortaleza, tu convicción y tu fe. Es necesario que en medio de esa necesidad fortalezcas tu vida. Pero ¿cómo la voy a fortalecer si me siento débil, no? Es necesario que te acuerdes de quién puedes solucionar ese problema. Y a veces la respuesta, como con Pablo, es tardía. Pero Dios nunca te va a soltar de su mano. Pero debe de haber una convicción y debe de haber una seguridad en tu corazón, en tu vida. Pablo tenía una gran convicción, tenía una gran fe y él no se dio por vencido. Aquí la solución es: no te des por vencido. No dejes que esa lucha, que esa necesidad te gane. Le gane a tu convicción. Gózate en medio de todo eso, porque el poder de Dios ahí se va a perfeccionar. No en los momentos alegres, porque muchas veces estamos muy bien y a veces se nos olvida que todo es gracias a Dios. Pero cuando viene la situación, nos acordamos de ese Dios que puede hacer grandes cosas en tu vida. Y ahí es donde Dios obra, donde Dios mira un corazón constricto y humillado, arrepentido, necesitado. Dice la palabra aquí, dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es necesario fortalecer tu vida. Y ser fuerte significa no solamente decirle a Dios: ayúdame, no, porque tú puedes clamarle a Dios y decirle: Señor, ayúdame, pero necesitas tú poner de tu parte. ¿Qué le vas a pedir a Dios? ¿Soluciona mi problema? No. Muchas veces pedimos mal al Señor. ¿Soluciona mi problema? No. Dame la sabiduría, Señor, para yo poder salir de este problema.
dame la sabiduría, dame el entendimiento para poder sobrellevar esta situación difícil, porque está complicado. Y muchas veces nosotros queremos que Dios, pum, así, Señor, soluciona, y que Dios venga y solucione. No, a veces los problemas, escúchame, son consecuencia de las cosas que nosotros a veces hacemos mal en la vida. Y de eso no tiene la culpa el Señor. Si nosotros hemos actuado de una manera, vienen consecuencias difíciles. Si hemos hecho malas cosas, va a venir una consecuencia. Dios está ahí, pero tenemos que aprender a afrontar esas consecuencias que se vienen después de los actos que hacemos, de las malas decisiones. Por eso mismo es el saber pedirle a Dios y decirle, Señor. Pablo no le decía, quizá no le decía, Señor, que se solucione rápido esto, no. Quizá le decía, bueno, Señor, dame el gozo, dame la paciencia, dame la sabiduría para saber llevar esta situación. Y ahí estaba Dios con él. No te olvides que ahí está Dios contigo, ahí está el Señor Jesús. Sé débil para poder ser fuerte. Hay una frase que me gusta muchísimo, y esa frase es: no hay gloria sin humillación. Sin proceso no hay victoria. Necesitamos luchar fuertemente, tener nuestra convicción en el Señor Jesús, creer que Él está ahí en medio de todo eso, pero también tú tienes que poner de tu parte. Pon de tu parte, sé valiente, esfuérzate, clámale a Dios, confía en Dios, y Él se va a mover grandemente en tu vida. Cualquier problema que sea, dile que Él te guíe, Él te ayude a tomar una buena decisión, a saber qué hacer en esos momentos complicados. Porque a veces no solamente somos nosotros, sino está alrededor personas que amamos, la familia, los amigos. Entonces ahí es donde Dios nos guía, Dios nos ayuda. Y bueno, pues este es un pequeño comentario que quería hacerles. De verdad es de gran bendición el poder compartir con cada uno de ustedes. No se olviden seguir, hacernos sus comentarios, ayúdanos a poder compartir todo esto que estamos haciendo, para que pues más gente pueda conocer del amor de Cristo, y pues pueda cada uno de ellos pues tomar esa palabra de Dios en sus corazones y en su vida. Yo soy su amigo Alex González, este fue su podcast Redención, y nos vemos en la próxima. Señor Jesús les bendiga.